Juan Albornoz. Gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas asambleístas, un saludo también a los funcionarios de la Corporación Financiera Nacional. Inicio esta intervención, señor presidente, con una reflexión a propósito del proceso de la eventual venta del Banco del Pacífico por parte del Gobierno Nacional sobre la forma del control político que como Asamblea estamos realizando. Saludo que se haya puesto en el orden del día la comparecencia del presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional para que nos informe sobre el proceso de venta del Banco del Pacífico y los famosos 15 años de reserva de la información. Ya le escuchamos su versión, su presentación, que personalmente no me satisface. Me ha generado muchas más dudas. Ahora, esperando que no existan cortes o interferencias del servicio de Internet, sí, dará sus respuestas a nuestras inquietudes. Seguramente, como siempre ha pasado, no las que el país necesite escuchar en este momento. Y luego, todo quedará tranquilo. Presidente, repito, el control político que estamos ejecutando, pues el funcionario comparece, se queda tranquilo, cumplió, entre comillas, con el deber de informar a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se queda conforme. No, señores legisladores, eso no es control político, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y estamos simplificando y tomando a la ligera un proceso de control que tiene varias etapas. Debemos ser críticos y si nuestras inquietudes no son solventadas, podemos y debemos tomar otras acciones con eficacia jurídica. Les pregunto, colegas, vamos nuevamente a escuchar al funcionario, es decir, medio a perder tiempo. ¿Qué va a pasar luego? Pues debemos tomar decisiones y pronunciarnos como Asamblea Nacional. Y la forma como lo podemos hacer es aprobando las resoluciones correspondientes. Eso sí, repito, con eficacia jurídica. Es decir, la Asamblea Nacional, como el primer poder del Estado, debe realizar procesos serios, orgánicos, transparentes y abiertos, donde se determine la realidad de los hechos, la verdad, con la finalidad de garantizar la buena marcha de sus instituciones y prevenir irregularidades, si es el caso, en su actuar. La transparencia es un pilar fundamental que guía la buena administración pública, bajo el escrutinio o vigilancia de los ciudadanos y sus instituciones, sin intromisiones, sin sesgos, dilaciones y, peor aún, respuestas vagas, imprecisas u ocultamiento de información. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece de manera general, amplia, clara, que toda información que se genere en las entidades del Estado es de carácter público, es el artículo 5. Por lo tanto, es de libre conocimiento y acceso por los ciudadanos y las diferentes instituciones, como una forma de transparentar la gestión y proceder en sus actuaciones. Y su negativa, obviamente, está de la entrega de la información, puede acarrear la destitución inclusive del funcionario, artículo 10 de la misma ley. Las únicas excepciones, ya se ha dicho aquí, que se establecen en esta ley para acceder a la información son las relacionadas con la reserva y confidencialidad de la información. Y me refiero, con relación a la primera de ellas, la ley establece que son reservadas, por un lado, los documentos clasificados de manera motivada también por el Consejo de Seguridad Nacional en temas, planes y órdenes de defensa nacional y las informaciones expresamente establecidas como reservadas en las leyes vigentes, es el artículo 17 y 18 de la Ley Orgánica de Transparencia. Con relación a la información confidencial, es preciso señalar que es aquella información pública de carácter personal que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de nuestra Constitución del Estado. Sin embargo, ya y entrando en materia, no podrá invocarse dicha reserva cuando se trate de investigaciones que realizan las autoridades públicas competentes sobre violaciones de los derechos de las personas que se encuentran establecidos en la Constitución de la República, para citar algunos, en las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico. Por todo lo mencionado, señor presidente, colegas legisladores, y como es de conocimiento público, el directorio de la Corporación Financiera Nacional ha manifestado su decisión de reservar. No sabemos si es 15 años, si es 9 meses, la información sobre el proceso de monetización, como eufemísticamente se está llamando, del Banco del Pacífico a través de la resolución 061-2019 del 8 de julio del 2019.
no se sabe el contenido del acta. En esta resolución, en teoría, se aplica de manera errónea, porque así pudimos recabar la información en un oficio firmado por el economista Roberto Dunn a un requerimiento de la información del Consejo de Participación Ciudadana, me parece que es del 23 de julio del año 2020, en la que se establece pues que amparados en el artículo 17 se restringe la información. En esta resolución se ha aplicado, ¿no es cierto?, de mi análisis, de manera errónea la atribución de reservar información, paradójicamente invocando lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que este establece claramente que solo se le podrá realizar de acuerdo a las cláusulas señaladas en el artículo 17. Reservar por 15 años, si es que es así, porque vuelvo a repetir, en el oficio que contesta el economista Dunn, justamente cuando él resalta como un antecedente para negar la información, resalta con negritas y subrayado que la información clasificada previamente como reservada permanecerá con carácter de reservada hasta por un periodo de 15 años desde su clasificación. Eso lo pone en el oficio firmado por el economista Roberto Dunn como un antecedente. Es decir, reservar, si es que es así, por 15 años, no sabemos. La información significa que pasen al menos 3 gobiernos, al menos 3 periodos de la Asamblea Nacional. La nueva pregunta que debemos hacernos es qué se pretende consiguiendo reservar, ocultar, como quieran llamar, por 15 años, por 9 meses, una información importante. Quizás no sea pues porque, como ustedes conocen, la Contraloría General del Estado solo puede auditar hechos administrativos de 7 años atrás. Y ahí creo que puede estar una respuesta, que las acciones de control y judiciales inclusive prescriban por el transcurso del paso del tiempo. Espero que no sea así, si no sería extremadamente grave. Es oportuno, colegas asambleístas, recordar en estos momentos y en estas circunstancias que el último párrafo del artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos brinda, como Asamblea Nacional, la atribución y competencia de desclasificar la información declarada como reservada por parte de cualquier titular de una entidad o institución del sector público, como ha pretendido en el presente caso el directorio de la Corporación Financiera Nacional. En este sentido, y a pesar de que considero que se declaró ilegalmente reservada esta información de valoración o de venta, no sé qué información se ha declarado reservada, eso es importante que conozcamos. Me permito, creo que es este rato pertinente, señor presidente, colegas legisladores, elevar a moción lo siguiente. Sí, elevar a moción lo siguiente. Creo que esto es por transparencia. Una vez, elevo a moción lo siguiente. Una vez concluida la comparecencia del señor Roberto Dunn Suárez, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, declarar como reservada la sesión, porque así lo establece la ley, con la finalidad de conocer y resolver sobre la desclasificación de la información de todo el proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o monetización del Banco del Pacífico, declarada como reservada por el lapso de tiempo, pues que según los medios de comunicación se hablaba de 15 años, por el directorio de la Corporación Financiera Nacional, CFN, mediante resolución 061-2019 del 8 de julio del 2019. Esta resolución yo he pasado por escrito, señor presidente. Y de hecho que esto no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con desclasificar información que tenga que ver con la reserva para salvaguardar los intereses de los clientes del Banco del Pacífico. Obvio que no se va a desclasificar esa información, que quede clara. Sí, y ya para concluir, señor presidente, pues para que se someta a votación la moción que he presentado, ya está por escrito presentada en secretaría como corresponde, me permito hacer algunas preguntas o algunas inquietudes, ya en temas de fondo. ¿Quién y bajo qué análisis o consideraciones de carácter jurídico y técnico definió la prohibición de acceder o entregar información pública del proceso de venta y valoración del Banco del Pacífico? Una segunda pregunta. ¿Bajo qué figura o tipo de proceso se llevará adelante la venta del Banco del Pacífico? Creo que todos los ecuatorianos tenemos que conocer. Es importante que luego de la valoración, lo que recomiende la banca de inversión, pues se haga público. Y eso es importante. ¿Qué tiempo, además, lleva y cómo avanza el proceso de venta del Banco del Pacífico? Estamos ya en mayo termina el actual gobierno. Yo creo que se debe valorar también esa situación.
¿Qué metodología se ha usado o se va a usar para la valoración de negocio en marcha del Banco del Pacífico? Eso necesitamos conocer los ecuatorianos. Y entiendo que la banca de inversión ya, como dicen, días de estar entregándose el informe final. Y por último, la pertinencia de vender este momento el Banco del Pacífico. Ante la crisis mundial, la crisis económica que vive el país, pues es momento de vender. Con el riesgo país que tenemos, esos son temas e inquietudes que tenemos, señor presidente. Muchas gracias a ustedes.